¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Emanuel Márquez Lorenzo y vengo a presentarles un estudio sobre una representación del dios desollado que procede de la región norte de Jalisco. Esta se encuentra en el Museo de Totatiche y es relevante porque evidencia la presencia mesoamericana en esta área. Mide 11 por 6.3 centímetros y presenta características típicas de figurillas de roca de la cultura Bolaños, las cuales datan de entre el 400 y 440 después de Cristo. Este tipo de figurillas, cabe decir, están usualmente asociadas con edificaciones religiosas, como se muestra para el caso del Piñón, donde Cabrero ha mencionado que se encuentran asociadas con el juego de pelota, el templo, la casa de sacerdotes y el temazcal. Y bueno, algo interesante en este tipo de figurillas es que presentan lo que he denominado como glifo tipo B, es decir, una especie de incisión en la cabeza. Otros elementos mesoamericanos en la región son algunas representaciones claramente asociadas con Tlaloc o el dios de las tormentas para la época teotihuacana, como es el caso de una orejera que es registrada por Cabrero y un cascabel de cobre que también procede del Museo de Totatiche. La pieza en cuestión es esta. Lo primero que se tiene que hacer en este tipo de estudios pues es precisamente hacer un dibujo para que se observen detalladamente las partes correspondientes a la figura, ¿no? Yo lo que hice fue dividir en 5 aspectos que voy a tratar en este trabajo y voy a empezar por el glifo tipo V. Bueno, el glifo tipo V hace referencia al brote de la semilla de maíz o llamado Quetzalmiáhuatl para el posclásico, y este tipo de glifos se encuentra expresado desde épocas tempranas en diversas representaciones de culturas mesoamericanas. Aquí lo vemos en 2 casos de códices donde se asocia con la deidad Tlaloc. Aquí lo tenemos por su parte en representaciones de masa de bledos, elementos perecederos, y también en la cultura olmeca, donde claramente se está asociado con el brote de la semilla de maíz, mismo significado que sigue manteniendo a través del tiempo, ¿no? Otro elemento interesante en esta figurilla es la franja cruzando el ojo y la mejilla, que de acuerdo con González, en una publicación, este rasgo se denominaría Mixolxiuhticac, que en términos estrictos es un rostro pintado color de codorniz, de acuerdo con León Portilla, y según Beyer se asocia con las costuras en el rostro de la víctima desollada, es decir, aquella que se le había retirado la piel. Aquí vemos 2 ejemplos muy concretos, una máscara de cobre procedente de Michoacán y una imagen de los primeros memoriales de Sahagún donde se aprecia precisamente como si estuviera cosido el rostro. Sobre la vestidura, que es esta línea vertical que divide el cuerpo, bueno, tenemos 2 cosas. Una es que celebrar Tlacaxipehualistli, que era la fiesta asociada con el desollamiento, pues tenía la función de propiciar una estrategia de atemorización psicológica. Los asistentes debían quedar impresionados ante la violencia física y psicológica empleada. Y bueno, el culto de Xipe involucraba también no solo el sacrificio gladiatorio, sino también la posterior extracción del corazón y el desollamiento, como usualmente lo vemos tanto en códices como en la escultura. No obstante, esta línea vertical que nosotros vemos en la figurilla no está evidenciada tal cual en códices y en escultura, sino que tiene un significado muy particular. Este tipo de línea vertical lo vamos a ver en una especie de ropaje que portan los cautivos de guerra. Aquí vemos la ceremonia de Tlacaxipehualistli y vemos 2 personajes de diferentes códices que están portando una especie de vestidura. También hay otras fuentes como el Códice Tlilxóchitl y la historia general de los hechos de los castellanos, donde se muestra este elemento. Y de acuerdo con B. Wurrer, en un estudio que hace sobre Xipe, este elemento está identificado como plumas de Tlauquecholi. Esta es un Tlauquecholi o espátula rosada, la cual se encuentra distribuida en todo México. Ahí la vemos en la representación del Códice Florentino. Vemos una ofrenda que fue colocada en Templo Mayor, y algo importante es el tamaño que tiene el ave, porque esto va a ser bastante interesante. Bueno, de acuerdo con López y Olivier, el plumaje llamativo solo aparece en una de las 5 especies conocidas. Según el calendario Tovar, Diego Durán y el Códice Magliavecchi, también se le da este nombre a un asta de guerra y a varas o fisgas arrojadizas o dardos. Se han encontrado contextos arqueológicos en 6 ofrendas en México Tenochtitlan, y con el claro objetivo de recuperar las pieles con su plumaje indemne, los mexicas habrían retirado buena parte de los músculos y de los huesos. Las pieles, cabe decir, de acuerdo con López y Olivier,
pues tendrían una función como ofrenda funeraria para el cadáver del soberano, esto de acuerdo con Tesosomoc, y las espátulas en ofrendas se asocian con deidades del agua y la fertilidad. Esta ave, nos dice Sagún, es el príncipe de las garzotas blancas que se juntan a él donde quiera que le ven. Fungía como tlatoque o rey, es decir, líder de una categoría faunística más amplia, y era tan preciada que en alguna época se daba hasta 40 esclavos por una sola piel. Estamos hablando de algo muy, muy, muy notorio. Al nacimiento del niño se le consagraba el oficio de la guerra. No solamente eres un águila, eres un jaguar, sino también se le denominaba eres un quechol, eres un zacuán de Tloquenahuac. Se relaciona con guerreros, nobles y gobernantes, los cuales solían ir revestidos con atavíos del plumaje de esta ave en la guerra, un tocado y una coraza cubierta de plumas. Se creía que los guerreros muertos en batalla también se transformaban en espátulas rosadas. Este tipo de plumaje fue utilizado para revestir el multo mortuorio de Axayácatl y formaba parte del atavío de Xipetotec y también del atuendo bélico de Moctezuma el Wilcamina, es decir, Moctezuma II. Tenemos otros dos elementos. Uno, una clara división entre la cabeza y el cuerpo, lo que nos hace notar que nuestra figurilla es completamente antropomorfa, y otro es el ojo circular. El ojo circular, curiosamente, lo vamos a encontrar asociado en las famosas deidades con máscara de Teotihuacán, pero también con las identificaciones de Xipetotec en Monte Albán, lo cual no es casualidad. Para el caso de Occidente, tenemos algunas representaciones curiosas asociadas con Xipetotec o el dios desollado, como se le debe llamar, porque no sabemos la voz exacta, que están reportadas para Ciudad Guzmán en Jalisco, las de la izquierda, y en la derecha, pues vemos lo que parece ser un probable desollamiento en la pintura del nuevo reino de la Galicia, efectuado por los tepehuanes cerca de aquí de la región. Conclusiones. Bueno, debido a sus características glíficas, se trata de una representación típica del numen conocido como Xipetotec para el posclásico, el cual yo denomino aquí dios desollado. Por sus características físicas y su similitud a otro conjunto de figurillas procedentes de Bolaños, puede asegurarse que pertenece a la misma época y sitios, es decir, entre el 400 y 440 después de Cristo. Al igual que el otro conjunto de figurillas de roca de Bolaños, esta pieza pudo haber sido resguardada por grupos de poder político y religioso locales. Esta figurilla contiene elementos de una etapa liminal del ritual de Xipe, el porte de la piel con plumas de Tlauquecholi por parte de quien iba a ser sacrificado. Ojo con este elemento, que es muy importante y puede estar dándonos una clave para comprender la identidad, no solo en el posclásico, sino también durante el periodo clásico para la región. Este elemento permite señalar que los sacrificados son personajes de alto estatus procedentes de sitios conquistados. Y bueno, la pregunta vendría a ser, ¿hubo prácticas bélicas aquí en la región? Pues claro que las hubo, ¿no? Son discutibles, sí, especialmente entre el 500 y 600 después de Cristo, pero recordemos que es aquí cuando se dan los cambios climáticos que ocasionan la caída del clásico en el altiplano. No obstante, deben tomarse en cuenta los miles de restos humanos encontrados en la quemada en el epiclásico, es decir, asociados entre 600 y 900 después de Cristo, que revelan actividades de descarnamiento. Otra evidencia de actividades bélicas para la región data de la época de conquista, en la pintura del Nuevo Reino de Galicia, como vimos, donde se observa el tratamiento perimortem y postmortem de un cautivo durante la guerra. Otra evidencia de actividades bélicas en la región procede del Cerro del Huistle, donde se han encontrado zompantlis, de acuerdo con Areti, que requirieron de prácticas de decapitación. La figurilla además muestra el ojo circular, como ocurre entre teotihuacanos y zapotecas durante el posclásico, lo cual se justifica si consideramos las relaciones sociales entre Occidente y Oaxaca en Teotihuacán, documentadas por López. Y bueno, esto es el osario en la parte izquierda, que se ha encontrado en la quemada, y bueno, aquí tenemos también algunas huellas de corte en la parte derecha, que estarían evidenciando un poco este tipo de prácticas. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por este espacio para difundir mi trabajo, y bueno, quedo a la orden si hay una sesión de preguntas. Gracias nuevamente. Saludos cordiales.